precisamente para aprovechar este tiempo, el día y la oportunidad que estamos aquí reunidos, yo quiero compartirle el tema: lo que siembras, cosechas. Diga, me aproveché, quería darle una buena introducción al tema y dije, qué bueno es haciéndolo de esa manera. Así es de que lo que siembras, cosechas. Lo que siembras, cosechas no solamente es un pensamiento o es un refrán de dominio general, pero yo quiero decirle que lo que siembras, cosechas también es un principio que está muy arraigado en las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios continuamente nos está enseñando, de acuerdo a su gran bondad, el principio que hay en la siembra y en la cosecha. Usted sabe que desde el Génesis Dios estableció leyes, y hay leyes que se cumplen porque se cumplen. Por ejemplo, una de ellas, la ley de la gravedad. Todo lo que sube tiene que bajar, ¿sí o no? O sea, no hay nada que discutir. Entonces tampoco tenemos que discutir el principio de que todo lo que nosotros sembramos, tarde o temprano vamos a cosechar. Quiero llevarle a dos pasajes que se encuentran en la palabra para que vea que es un principio bíblico. Y el primero lo encontramos en el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 7. Dice: no os engañéis. En una traducción del tiempo del Señor Jesús diría: no os hagáis. Dios no puede ser burlado, pues todo, escuche bien, no unas cuantas cosas, no unas cosas aquí o allá, sino que todo, dígalo conmigo, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y segunda de Corintios capítulo 9 versículo 6 dice lo siguiente: por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Sabía usted que nuestras vidas, de hecho, para que entendamos un poco el principio de la creación de la raza humana, Dios nos creó a nosotros del polvo y de la tierra? Es cierto. Y entonces, y cuando morimos, la palabra de Dios dice que polvo somos y que al polvo vamos a regresar. Entonces, de alguna manera, sin que se me ofenda, nosotros somos tierra. Sí. En otras palabras, somos un jardín que el Señor creó en cada uno de nosotros para que ahí sembremos aquellas cosas que nosotros queremos ver el día de mañana, que según queramos ver en nuestro jardín, eso es lo que vamos a cosechar. Cuando Dios nos bendijo con la casa donde estamos viviendo ahora, a mí me gusta mucho la agricultura, me gusta mucho el campo. Y donde estaba, pues ese era un apartamento, y todo lo que podía hacer era, bueno, casi nada. Yo no hacía esto, ya era así. Quiero darle el crédito a ella. A ella siempre le han gustado las plantas, y ella ponía plantas no solamente dentro, sino también en el balconcito ahí donde vivíamos. Tenía sus propias plantas. Pues uno de mis deseos era que cuando el Señor nos diese una casa, poder plantar, poder sembrar algunas cosas que yo anhelaba cultivar en mi yarda o en mi tierra. Y así fue. Desde el primer año yo comencé a sembrar lechugas, a sembrar tomates, a sembrar chiles. Pero después de unos años dejé de sembrar, porque dijimos, bueno, pues es que ya no tenemos tiempo. El cultivo necesita también de cuidado, la siembra necesita también de tiempo, de atención, y a veces no hay tiempo para regarla. Bueno, aunque para regarla casi siempre hay tiempo, ¿verdad?
casi siempre hay tiempo. Dígale a la persona que está a su lado, casi siempre hay tiempo para regarla, ¿verdad? Pero el Señor no se está refiriendo a eso, ¿ok? Pero hace casi, dejé como un par de años, como unos 2 años de sembrar. Pero este año yo dije, no, yo tengo que regresar, tengo que volver a sembrar. Este año se me antoja comer unos tomates frescos de todo tipo y dije, bueno, pero si quiero comer tengo que sembrar, si quiero cosechar tengo que sembrar. No solamente tengo unos tomates ahí, pero tengo que quizá como de unas 4 clases de tomates. Vamos a ver cuánto me da, pero de acuerdo al cuidado y la atención que yo le dé a aquello que estoy sembrando, será la medida de la cosecha que estaré recibiendo, ¿sí o no? Pero también ya sembré albahaca, sembré chiles jalapeños, tengo orégano y tengo otras cosas ahí que este año me propuse sembrar, porque yo quiero ver una cosecha. Entonces, de esa misma manera, nosotros somos tierra en la cual Dios quiere ver que nuestro jardín florezca, que nuestro jardín tenga la vida por la cual Dios lo estableció. Por eso es muy importante que nosotros tengamos cuidado de qué es lo que estamos sembrando. ¿Qué es lo que estamos sembrando para entonces poder cosechar aquello que nosotros queremos? Por eso hoy, en esta mañana, en el tiempo que me queda, yo quiero hablarte de 3 lecciones de vida que podemos aprender del principio de la siembra y la cosecha, de esta ley que no puede cambiar, de esta ley que es inmutable. Y precisamente el primer principio que nosotros podemos aprender de la ley de la siembra y la cosecha es que la siembra es una ley inmutable, que no puede cambiar, que no es alterada por nada, y que tarde o temprano lo que sembramos vamos a cosechar. ¿Por qué vamos a cosechar? Porque es una ley que se aplica a todas las áreas de la vida cotidiana. Y de acuerdo al pasaje que nosotros leímos en Gálatas capítulo 6, nos dice claramente que nosotros vamos a cosechar inevitablemente aquello que estamos sembrando. No os engañéis. ¿Y cuántas de las veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos? Pensamos que no vamos a ver el resultado de nuestros hechos, de nuestros comportamientos, de nuestras conductas. O sea, pasamos por alto que tarde o temprano en todas las áreas de tu vida y de mi vida, aquello que nosotros sembramos terminaremos cosechándolo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Una ley inmutable, una ley que no puede cambiar, una ley que Dios la estableció desde sus principios. La palabra de Dios no dice posiblemente, ¿verdad? Como dice el chavo, a lo mejor, quizá, tal vez. No, cuando sembramos tenemos que estar conscientes de que vamos a cosechar. No creamos que porque muchas veces no estamos viendo las consecuencias de nuestros actos y de nuestros comportamientos, esas cosas no se van a dar tarde o temprano. Dice la palabra que lo que hacemos en la oscuridad se manifestará en la luz. Entonces, ¿qué es lo? De hecho, ¿sabía usted que la mayoría de la siembra crece durante la noche? O sea que cuando usted no está viendo y cuando cree que nadie lo ve, es cuando más está creciendo. ¿Aló? Entonces debemos de tener mucho cuidado, repito, porque el hecho de que no estemos viendo los resultados de lo que estamos sembrando en nuestras propias vidas no quiere decir que no se dará. Tarde o temprano, en algunas ocasiones durará meses, durará años, pero en su momento crecerá. Fíjese que yo tenía una planta de no
no es albácar, sino esta otra planta que se usa mucho en la comida mexicana. No. Y epazote, eso, epazote. De hecho, el año pasado alguien me dio una plantita de epazote, fue todo lo que sembré, y entonces esa planta creció de una manera grande, porque, o sea, donde quiera se da. Yo la arranqué y pasó todo un año. Yo dije, bueno, pues es que aquí el único papazote, aquí mi esposa no siembra, no cocina con epazote, pues entonces yo la voy a arrancar. Y sí la hice. Pero ¿qué cree? Que este año, de repente, con toda la lluvia que se vino, comienzo a ver plantitas aquí, plantitas allá, plantitas por donde quiera, obviamente donde había tierra, donde había llegado el agua, sin que yo las sembrase, automáticamente nacieron. Pero ¿por qué nacieron? Porque ya había una semilla ahí en aquel lugar. El día de mañana no se sorprenda de aquellas cosas que ven hacer en su vida. ¿Aló? No se sorprenda de aquellas cosas que crecen en usted, porque si crecen es porque hubo una semilla. Y es muy probable que usted ya no se recuerde, pero como es una ley, es algo que Dios le estableció, tarde o temprano crecerá. Nunca se me va a olvidar, como ejemplo, en una ocasión cuando yo era pastor de jóvenes, vino un joven conmigo y comenzó a preguntarme acerca de algunas cosas que no entendía de la Biblia. Por ejemplo, uno de ellos fue el principio de la muerte de Adán y Eva. Él me dice, pastor, en la Biblia dice que Dios le advirtió a Adán y a Eva que el día que comieran de ese árbol morirían. Le dije, es cierto, la palabra de Dios dice eso. Dice, pero la verdad es que yo no lo veo así. Porque si usted se da cuenta, Adán y Eva no murieron. Le dije, claramente estás en lo correcto. En ese momento Adán y Eva no murieron. Pero desde el momento en que comieron la semilla de la muerte, desde el momento en que comieron de aquel fruto, murieron literalmente. Los resultados no se vieron hasta muchos años después. De hecho, en aquel entonces los hombres vivían 700 años, 600 años, y no eran años luz, o sea, rápido. No, eran años como los nuestros. Pero muchos más años, y no quiero entrar en este tema. Era debidamente a la clase. Bueno, de hecho también tiene mucho sentido de la clase de semilla que había en ellos. Era una semilla que no estaba tan contaminada como está contaminada hoy día. Ellos comían de lo mejor, por lo consiguiente ellos vivían muchos años. Pero yo me siento y le explico. Es cierto, por un lado tiene razón, pero por otro no. Y la razón del cual ellos no murieron es porque tú no lo viste con tus propios ojos. Pero desde el momento en que ellos comieron del árbol del mal, ellos murieron. ¿Por qué? Porque fueron cortados de la vida. Yo le dije, observa un árbol. Un árbol, hoy tú le cortas las ramas. Por la tarde vas y las ves verdes todavía. Al día siguiente vas y ves las ramas que cortaste de ese árbol, todavía las vas a ver verdes. Pero mientras pasa el tiempo, tarde o temprano, aquello que un día estaba conectado a la vida, lo encontrarás muerto. Y aunque al principio no lo veas así, simplemente porque fue cortado de la vida, con el tiempo morirá. ¿Y a qué iba su pregunta? Su pregunta también iba porque él estaba haciendo cosas que creía que no le iban a afectar en su propia vida. ¿Aló?
Por ejemplo, él me dijo: pastor, es que yo he pecado y de pronto estoy pecando de alguna forma y yo no me siento muerto y yo no me siento mal. Le digo: es muy probable que en estos momentos no te sientas mal, no te sientas muerto, pero desde el momento en que tú probaste del pecado en tu vida, ya estás muriendo internamente. Y yo le dije: y si no te conviertes, y si no te arrepientes de estas cosas que estás haciendo, obviamente yo no sabía lo que estaba haciendo, pero porque él insistía en que su pecado no lo estaba matando, yo le dije: tarde o temprano, lo que tú estás sembrando lo vas a cosechar. Lo que tú estás haciendo se verá reflejado en tu vida. Quizá no en un mes, no en un año, pero en un periodo eso te va a afectar. Y dicho hecho, él ya no está. De hecho, no sé si ese muchacho exista, si ese muchacho viva, pero si algo sí estoy consciente es que él no está en Cristo. Él no está en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque fue cortado. Fue cortado por aquello que él sembró. Cosechó el fruto de sus acciones. Por eso no pensemos, hermanos. Por eso la palabra de Dios dice que de Dios nadie se puede burlar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre cosecha, eso también segará. El segundo principio es que la semilla se reproduce según su especie. O sea, de acuerdo a lo que tú quieres ver en tu jardín, es aquello que vas a sembrar. A mí se me antojan los tomates. Este año tenía que sembrar tomates. Se me antojan los chiles jalapeños y unos chiles de árbol ahí muy picosos con una salsita, y aparte con el cilantro que sembré y con todo ya la tengo casi hecha. Entonces desde ya yo estoy visualizando una salsa bien picantita, pero cosechada de mi propia siembra. Entonces yo ya estoy proyectándome con una picañita, con una carne asada. Aleluya, gloria a Dios, amén. ¿Cuántos se apuntan? No tantos. No os hagáis, porque yo sé que sí, porque lo que estoy sembrando estoy cosechando. Y el día de mañana se me aparecen, gracias, y me dicen: pastor, aquí estamos. Le digo: ¿y quién los invitó? No, aquel domingo, ¿recuerda? Aquel domingo que usted dijo: y los que gusten. Entonces, este segundo principio es interesante, súper importante. Cada uno va a cosechar no solamente lo que siembra, sino de acuerdo a la especie o a la calidad de cosecha que tú quieras tener. Mire lo que dice Génesis capítulo 1 versículo 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que da fruto según su género. Según su género. O sea que el Señor sembró semillas de manzana y no iba a esperar que naciesen uvas. ¿Aló? Quería ver duraznos y sembró duraznos. Quería ver manzanas y sembró manzanas. Cada árbol va a dar su fruto según, de acuerdo a su semilla. Y el versículo 12 dice: y fue así. ¿Y fue qué? Y fue así. ¿Qué fue lo que produjo? Según su semilla. Y fue así, dice, pues la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto según su naturaleza también, cuya semilla está en él según su género. Wow, qué maravilloso. Cuya semilla está en él según su género. O sea, de acuerdo al fruto, esa es también su semilla. Recuerde que la siembra y la cosecha es una ley que se aplica en cualquier área en su vida. Por ejemplo, Proverbios 22:8 dice: el que sembrare iniquidad, ¿cree que va a recibir bendición? ¿Aló? No, el que sembrare iniquidad, iniquidad segará. Oseas capítulo 7 versículo 7 dice: porque sembraron viento,
Y esta me llama la atención. Torbellino segarán. Wow. Porque sembraron viento. Entonces no espere que vaya a haber calma. Torbellino van a cosechar. Mi pregunta es entonces, ¿quieres ver que tus finanzas mejoren más que nunca y que nunca te falte? O sea, tienes que comenzar a sembrar semillas según su especie. Si tú quieres ver finanzas, pastor, pero ¿qué tienen que ver las finanzas con las semillas? Tienen que ver mucho. Recuerda que es un principio de la ley establecida por Dios. Cada semilla va a dar de acuerdo a su género. O sea, lo que tú quieres sembrar o de acuerdo a la forma que tú quieras cosechar es lo que vas a ver en tu propia vida. Entonces, si yo quiero ver una mejoría en mis finanzas, si yo quiero ver también que soy una persona bendecida en gran manera, como dice la palabra, entonces yo tengo que comenzar a sembrar semillas de generosidad. ¿Aló? Le repito, tenemos que comenzar a sembrar semillas, gracias Alex, semillas de generosidad. Por ejemplo, siembra en el reino de Dios, honrando al Señor con tus bienes, como dice la palabra, con tus diezmos y tus ofrendas. Diría usted, pastor, ya va a comenzar. ¿Cuándo fue la última vez que te dije de esto? ¿Sí? Y si te lo digo es por tu bien, es por tu beneficio, es por tu bendición. Yo no tenía ni siquiera unos meses de convertido, de haber llegado a esta iglesia. Y cuando yo leí en su palabra, cuando yo escudriñé y aquel principio que dice traed pues todos, y no dice algunas cosas o alguna porción, traed pues todos, lo estoy compartiendo de mi propio testimonio, traer todos vuestros diezmos y vuestras ofrendas al alfolí, y dice Dios, y probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré abundancia hasta que sobreabunde. Mire, desde mi primer cheque, cuando yo trabajaba en el hospital, que era mapiólogo, muchas veces lo he dicho, desde mi primer cheque fue para mí un agrado, de veras. O sea, Dios lo había dado todo. El Señor había entregado su vida por mí en la cruz del Calvario. Me había dado perdón, me había dado salvación. Sería mucho darle al Señor lo material si Él había sembrado lo espiritual, lo más importante. Entonces, con gozo, con alegría de mi primer cheque, yo vine y comencé a darle al Señor. Y no estoy aquí solamente para decirle lo que yo pueda dar o no. Lo comparto como testimonio, que después de 35 años yo puedo decir que soy una persona bendecida, que lo económico, lo material no me preocupa. ¿Y sabe por qué no me preocupa? Porque yo tengo un Dios que Él no se queda con nada, que cuando yo aplico ese principio de la siembra y la cosecha, cuando yo lo honro a Él con mis bienes, como dice su palabra, no con los bienes de otros, sino con mis propios bienes, entonces mis graneros serán llenos. Uno de los pueblos más bendecidos de toda la tierra, y usted lo sabe, es el pueblo de Israel. Y lo que me llama la atención es que la gran mayoría de los israelitas, del pueblo judío en estos tiempos, muchos de ellos no creen en Cristo Jesús. Y usted podría decir que la bendición económica vendría solamente porque ellos conocerían al Mesías como Señor y Salvador de sus vidas. No, yo quiero decirle en esta mañana, y porque es bíblico, ellos no son bendecidos. Perdón, ellos son bendecidos no porque conozcan a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Yo quiero dejarle aquí un principio que es inmutable, que nunca cambiará, que si siembra cosechará. Los judíos aprendieron a honrar a Dios desde sus inicios, desde que fueron una nación. Desde Abraham usted va a ver ese principio bien sembrado, bien establecido en la palabra. Y me llama la atención porque Malaquías, cuando Malaquías está hablándole al pueblo, le está hablando a un pueblo que está en la esclavitud, que vienen saliendo de una condición de pobreza, de yugo, de esclavitud, que habían estado ya por casi 70 años.
Y el Señor les dice: traigan. Ellos pudieron haber dicho: pero si no tenemos nada, si somos esclavos, si no nos has dado nada, traigan todo lo que yo les he dado. Una semilla, cualquier cosa, eso yo lo multiplicaré al 100 por 1. Yo sé que no hay muchos aplausos. ¿Sabe por qué? Porque en esta área es un área que más nos cuesta a nosotros. Pero yo tengo que enseñártela. Tengo que decirte que si tú eres generoso en tus finanzas, generosidad recibirás en tu propia vida. Yo soy una persona bendecida no solamente por eso, pero el siguiente punto del punto 2 es que siembra en la vida de otros también. Siembra, aprende a sembrar en la vida de otros, no solamente en tu casa, no solamente en tu iglesia, aprende a sembrar. Yo comencé, aunque lo conocía, porque ese es el problema de muchos de nosotros. Conocemos los principios, pero no los hacemos, no los cumplimos. Teníamos quizá 10 años, no sé cuántos años de casados, y nosotros planificamos un viaje a Hawái. Y mucha de la gente nos ha visto que viajamos a Hawái, que viajamos a Europa y cosas así, y dirían: wow, los pastores están adinerados, tienen la feria o sea, están súper bendecidos. Sí, yo quiero decirle que soy súper bendecido, porque no solamente sé cómo manejar mis finanzas, pero muchos de los viajes que nosotros hacemos, los hacemos con millas que nos dan las tarjetas de crédito, que sabiamente sabemos manejar, que nunca tengo deudas, que siempre la estoy pagando, ¿sí? Y que estoy usando de los beneficios, que estoy usando de lo que otras tarjetas me dan a mí, lo que yo ya estoy sembrando. Pues ese año nosotros nos fuimos a Hawái con millas pagadas. Nos fuimos a Hawái porque yo había ido a una timeshare de presentación y nos dieron la semana de vacaciones, pero también necesitábamos dinero. Y yo lo he dicho en otras ocasiones, pero este es un testimonio, es un principio que quiero que se grabe en nuestras vidas, que cuando nosotros somos generosos con otros, entonces el Señor nos bendecirá. Un mes aproximadamente antes de ir nosotros a Hawái, yo fui a una conferencia donde nos enseñaron el principio: te bendeciré para que seas de bendición. Entonces nosotros habíamos ahorrado un aproximado de $800 para gastar. Ya teníamos el avión, ya teníamos el hotel, nos faltaba la feria, que era lo más importante. Pero dijimos: no, con unos $800 la vamos a hacer a la mejor. Pero yo regreso de aquella conferencia y el Señor habla a mi corazón y me dice lo siguiente: ¿quieres cosechar? ¿Quieres ver cómo yo te sorprendo? ¿Quieres ver cómo yo suplo para tu necesidad? Da lo que tienes. ¿Qué? Casi digo: te reprendo, Satanás. Te vas en estos momentos de mi vida. Rabaya, sácate de aquí. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, a veces sentimos que aquellas cosas que Dios habla en nuestras vidas y que son más allá de nuestra capacidad humana vienen del diablo. Como por ejemplo, hace unos meses atrás, una familia se estaba moviendo hacia cierto lugar y Dios le pone a Yara que ella diera el mejor mueble de su casa, el mejor comedor. Y yo me quedé pensando: ¿será que Dios le está hablando? Y le pregunto: oye, ¿estás segura que estás escuchando lo que Dios te dice? Sí, el Señor me dijo y quiere que dé lo mejor. Le dije: bueno, porque nosotros sabemos, o sea, cuando yo siento algo, se lo comparte, dice: hazlo. Cuando ella siente algo, me lo comparte, hazlo, porque sabemos que son principios establecidos en la palabra de Dios. Para hacerle el cuento largo, corto, y me cambié de Hawái acá, resulta, pero voy a ir después al comedor, pero resulta que sí, yo llegué de la conferencia y dije: bueno, Señor, ahora ponme en mi corazón, ¿a quién le doy estos $800? Y sentí darle que 100 a fulano, que 200 a sutano. Y Yara se va para México en ese entonces. Y le digo: Yara, te tengo una noticia.
¿Cuál? Dime. No tenemos dinero para el viaje. ¿Cómo que no tienes dinero para el viaje? No, pero ¿por qué si teníamos $800? Acabas de decir, los teníamos. ¿Pero qué hiciste? Sembré en ellos. ¿Cómo que sembraste? Sí, fui y le comencé a decir, bueno, pues le di 100 a fulano, 100 a sutano, a Esperancejo, y nos quedamos con nada. Con nada absolutamente. Y ya faltaban como unas 2 semanas para irnos de vacaciones a Hawái. Y nada. Y dice Yara, bueno, pues ahora si el Señor te dijo, espera que Él supla. Pero ya me estaba preocupando, humanamente hablando, la realidad es esa. Ya me estaba preocupando. Pero dije yo, Señor, yo voy a confiar en ti. Yo voy a esperar hasta el último día, no sé qué vas a hacer. Hermanos, pues llegó el domingo. Nosotros salíamos ese domingo por la noche. Y no teníamos, bueno, más de que $100 o 100 que mi cuñado nos había dado de regalo. Pero dije yo que son $100. Pero bueno, yo estaba confiando, yo estaba esperando. Llegó el día, el domingo en la mañana. Y después del servicio, porque la celebración de aniversario fue el sábado, y entonces, o el domingo en la iglesia, bueno, ya se me olvidó, pero como tú tienes mejor memoria. No tengo buena memoria en el nombre de Jesús. Tengo la mente de Cristo, aleluya. Todo se me queda, no se me olvidará nada en el nombre de Jesús. ¿Ve? Entonces, y resulta que nunca me habían recogido una ofrenda en la iglesia como pastor de jóvenes. Y en esa ocasión el pastor Raúl siente, aleluya, gloria a Dios también, porque el pastor Raúl sintió, ¿verdad?, que la iglesia sembrara en nuestras propias vidas. Y él dice, hermanos, pues como ustedes saben, Gustavo y Yara cumplieron años de casados y queremos recogerles una ofrenda para bendecirles. 15 años teníamos, ahí está, ¿ven? En el nombre de Jesús tengo la mente de Cristo, aleluya, gloria a Dios, amén. Pues resulta, hermanos, para hacerles la cuenta, la historia larga, corta, ese día nosotros recogimos, fueron $1,500. No, bueno, yo no sé, bueno, lo que sea, pero el punto de todo es de que no sé cuánto di, pero lo di, amén. A veces sembramos y no sabemos cuánto sembramos, ¿aló? Pero el principio que yo quiero dejarle aquí en esta mañana es que si usted aprende a ser generoso con los demás, Dios también será generoso con usted. A usted no le va a ganar a Dios a dar. Más da Dios a usted, más será bendecido. Tenemos que ser una raza, un pueblo, una nación que aprendemos a ser generosos. Esta nación ha sido bendecida porque desde sus inicios ha sido una nación generosa. ¿Cuántos queremos ser bendecidos? Amén. No muchos quieren ser bendecidos. Yo sí, gloria a Dios. Levanto mis pies, levanto mis manos, levanto mis dedos, seré bendecido. Pero volviendo a lo del comedor, pues se llevan el comedor. Y dijimos, bueno, ahora lo que queremos es un comedor más pequeño para la cocina. Entonces mueves el de la cocina para acá. Hermanos, no pasó ni siquiera una semana. En esos días siguientes un hermano ya nos estaba hablando, mi esposa se va a deshacer del comedor. ¿Lo quieren ustedes? Y ya sabíamos qué comedor era. Y dijimos, gloria a Dios, aleluya, Santo de Israel, amén, recibo. Ahora estamos sembrando, entonces estamos cosechando. Y el mueblecito que queríamos exactamente así como lo pedimos, así nos llegó. Y ahí está, lo disfrutamos, chico para una familia como ella y yo. Pero le dejo este principio. Usted quiere recibir, siembre de acuerdo a su especie. Siembre de acuerdo a aquello que usted, y yo podría darle un montón de testimonios, pero otro de ellos para recordarle esto, que nuestro hijo se había ido a Brasil a estudiar y el primer año
nosotros no teníamos que pagar por su estadía, por su vivienda, porque una familia lo iba a albergar por todo un año. El segundo año él sí iba a tener que pagarse su estadía, buscar un lugar donde vivir y entonces sí pagar el resto del año. Entonces dijimos, nosotros no sabemos cómo, no tenemos, etcétera, etcétera, pero bueno, vamos a confiar en Dios. Y vuelvo a darle el crédito a mi esposa, nosotros pensando cómo le íbamos a hacer, dónde iba a vivir Josué, cuánto le iba a costar, etcétera, etcétera. El Señor le recuerda un principio de una ley y fue el siguiente: hija, ustedes han sido generosos toda su vida. Ustedes desde antes de casarse ya estaban hospedando gente. Entonces ténganlo por seguro que yo me encargaré también de que su hijo tenga un lugar donde se quede el resto del año. Ustedes no se van a preocupar, ustedes no le van a pagar una vivienda, yo voy a suplir para él, porque ustedes han sembrado año tras año teniendo gente en su casa. También yo abriré las puertas para que su hijo encuentre uno. Y no pasó mucho tiempo cuando un muchacho que estaba por casarse rentó un apartamento de 2 cuartos y le dijo a Josué, Josué, tengo un cuarto disponible, vente, no vas a tener que pagar nada, lo único que te vas a encargar va a ser de tu comida. Y ahí estaba Dios supliendo, proveyendo cada una de nuestras necesidades. Y tengo, como dirían en mexicano, un chorro de testimonios que yo podría estar contándole aquí acerca de la generosidad de Dios, de cómo el Señor nos ha bendecido, porque hemos aprendido también a ser generosos. Cada vez que yo veo que hay gastos, que hay cosas, y no lo hago simplemente porque yo espere recibir, pero de alguna forma, porque sé que es una ley inquebrantable, yo comienzo a sembrar. Y digo, mira, Señor, yo tengo esta situación, tengo la otra, yo humanamente no sé cómo lo voy a hacer, pero entonces comienzo a pensar dónde voy a sembrar, a quién voy a bendecir, y de una manera sobrenatural Dios comienza a sorprendernos. ¿Quieres vivir una vida de paz, una vida de amor, de misericordia? ¿Quieres cosechar todas estas cosas? Comienza a sembrar semillas de bondad. Empieza a hacer el odio, el rencor, la amargura, la queja, todas estas cosas a tu lado. Porque si lo estás viviendo es porque lo estás sembrando. Si eres una persona quejumbrosa, amargada, si eres una persona que vive siempre quejándote por las cosas que vives, por lo que experimentas, es porque es lo que has estado sembrando. Comienza a sembrar paz, comienza a sembrar amor, comienza a sembrar generosidad, actos de generosidad en otros, virtudes en la vida de otros, y vas a ver cómo se te regresarán. El Señor dijo, así que traten a los demás como les gustaría que los traten a ustedes mismos. Si queremos ver que nuestras actitudes cambien, que nuestras situaciones, que nuestras condiciones y nuestro entorno cambie, necesitamos comenzar a cambiar nuestra manera de pensar. Necesitamos comenzar a cambiar nuestra manera de hablar. Recuerde, alguien dijo por ahí que las palabras se las lleva el viento. Yo estoy aquí para corregirle ese pensamiento que no viene de la palabra de Dios. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras son semillas que se almacenan en las mentes y en los corazones de las personas cuando las reciben. Y esas semillas tendrán como fin lograr aquello que usted las está recibiendo. ¿Qué tipos de pensamientos está pensando? ¿Qué tipos de cosas está hablando? De cierto, eso será lo que usted recibirá. Si quiere experimentar la vida plena, la vida en abundancia de la cual la palabra de Dios habla, comience a sembrar la palabra de Dios en su vida.
Si Dios dice que Él dijo que nos daría vida y vida en abundancia, entonces ¿por qué? ¿Cuántas veces nosotros vivimos vidas raquíticas, vidas amargadas, vidas enfermizas? Y no me refiero solamente a enfermedades físicas, enfermedades del alma, situaciones que a veces no podemos cargar con ellas mismas. Entonces tenemos que aprender a morir a nuestra naturaleza, a morir al yo, morir mi manera de pensar y mi manera de hablar, para comenzar a ver lo de Dios en mí. Mire lo que dice Juan capítulo 12 versículo 24. De cierto, de cierto, sí, así va a suceder. De cierto te digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, quedará solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. ¿Quieres ver una vida fructífera en tu vida? Comienza a morir. Ay, pastor, pero ¿cómo? Esto me gusta aquello, me gusta lo demás. No, comienza a morir. La vida de Dios, el fruto de Dios se ve, comienza a manifestarse en nosotros a medida que vamos muriendo. Vamos a tener que morir a muchas cosas que nos gustan, a muchas cosas que anhelamos. Vamos a tener que morir a muchas ideas, a muchas costumbres, a muchos pecados, a muchas acciones, a actitudes que están en nosotros, para que comencemos a ver la vida de Dios en nuestras vidas. La vida de Dios en nuestras vidas. Y el tercero, el último punto: nunca se es demasiado viejo ni demasiado tarde para comenzar a sembrar. ¿Escuchó? Le repito lo siguiente: nunca se es demasiado viejo ni demasiado tarde para comenzar a sembrar. Mi papá tiene 89 años. Este año cumplió esa edad. ¿Y sabes qué es lo que está haciendo? Sembrando. El año pasado no sembró porque no tenía donde sembrar, no tenía tierra donde sembrar. Pero este año consiguió un pedazo. Y yo estuve en marzo unos días allá con él y le dije: papá, ¿cuál es su proyecto para este año? ¿Qué es lo que quiere hacer? Dice: mi hijo, ¿sabes qué? Voy a volver a sembrar. ¿Va a volver a sembrar, papá? Sí, dice, voy a volver a sembrar. Este año se me antojan unos elotitos cocidos. Este año se me antojan unos tamales de elote fresco. Este año yo quiero comer tortillas recién hechas de mi propia masa. Entonces, si quiero ver todo eso, si quiero comer todo eso, entonces tengo que comenzar a sembrar. Y a mí me sorprendió porque le dije: wow, a los 89 años usted ya no está para eso. Pero después me arrepentí, dije: no, eso es lo que le da vida, eso es lo que le da entusiasmo, eso es lo que le da esperanza. Entonces tú podrás decir: yo ya tengo 30, 40, 50, 80, puedes tener 100, pero si todavía tienes vida, escúchame bien. La vida es la tierra. La vida eres tú. Y mientras tú existas, Dios siempre te dará la oportunidad de poder sembrar. El día que te sepulten, entonces tendrás la cosecha más grande de toda tu vida. Entonces cosecharás la vida eterna y la salvación de lo más maravilloso que será tu alma. Y aún en la muerte estarás cosechando. Pero yo quiero decirte que mientras tengas vida, tendrás esperanza de volver a cosechar, de volver a sembrar, de volver a sembrar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren seguir sembrando en esta mañana? ¿Cuántos quieren seguir viendo cosechas abundantes en tu vida? No solamente en lo económico, en lo emocional, en lo sentimental, en lo material, en todo lo que la palabra de Dios dice. Y quiero concluir mientras los muchachos pasan con una anécdota. Y esta anécdota se llama: ¿cómo se las arregló el viejo para hacer que la palmera produciera frutos? ¿Ok? ¿Cómo se las arregló el viejo para hacer que su palmera produciera frutos? Cuentan que un día, en un oasis escondido en un desierto,
se encontraba un anciano de rodillas cavando en un hoyo. Su vecino, el acaudalado mercader, se detuvo en el oasis a dar de beber a sus camellos y vio al anciano transpirando mientras cavaba en la arena. ¿Qué tal, anciano?, le preguntó el vecino. ¿Qué haces aquí con esta temperatura bajo el sol y esa pala en tus manos? Siembro, le contestó el anciano. ¿Qué? ¿Qué siembras? ¿Qué siembras? Dátiles, contestó el anciano. Dátiles, repitió el recién llegado y cerró los ojos como quien escucha la mayor estupidez. El calor te ha dañado el cerebro. Ven, deja esa tarea y vamos a comer algo. No puedo. Debo terminar de sembrar. Dime, amigo, ¿cuántos años tienes? No sé, 50, 60, 70. No sé. Mira, amigo, los datileros tardan más de 50 años en crecer y recién después de ser las palmeras adultas están en condiciones de comenzar a dar fruto. Ojalá vivieses hasta 100 años, si no es que sea negativo, pero bueno, quizá los vivas. Pero tú sabes que difícilmente podrás llegar a cosechar algo de lo que hoy siembras. Deja eso y ven conmigo. Mira, contestó el anciano, yo comí los dátiles que otro sembró. Hoy yo siembro para que otros puedan comer mañana de los dátiles que estoy plantando. Oh, me has dado una gran lección, le contestó el vecino. Déjame que te pague con una bolsa de monedas esta enseñanza que hoy me acabas de dar. Y diciendo esto, le puso en la mano al anciano una bolsa de cuero llena de dinero. Oh, te agradezco tus monedas, amigo. Ya ves, a veces pasa esto. Tú me pronosticabas que no llegaría a cosechar lo que sembrara. Parecía cierto, mas sin embargo, mira, todavía no he terminado de sembrar y ya coseché una bolsa de monedas y la gratitud de un amigo. Wow, le dice el vecino, tu sabiduría me sorprende, anciano. Esta es la segunda gran lección que me das hoy. Es quizás más importante que la primera. Déjame pues que pague esta lección con otra bolsa de monedas. Se ríe el anciano. ¿Ya ves? Pasa esto, le dijo el anciano, y extendió la mano mirando a las dos bolsas de monedas. Sembré para no cosechar, y antes de terminar de sembrar ya coseché no solamente una, sino 2 veces. Ahora él respondió: ya basta, viejo, ya basta. No sigas hablando, me dejarás en ruinas. Y si sigues enseñándome cosas, tengo miedo de que no me alcance toda mi fortuna que tengo para pagarte. Wow, qué preciosa lección, iglesia. Qué manera de ver la vida.
y de entender que por sobre todas las cosas, nunca, óyeme bien, nunca será demasiado tarde para comenzar a sembrar. Ni demasiado tarde, ni demasiado difícil. ¿Sabes por qué? Porque si bien hay un principio de la siembra y la cosecha, lo que hoy eres tú, eres el resultado de lo que has sembrado. Pero lo que seas mañana dependerá de lo que siembres hoy. Tú puedes ser el que cultiva tu propio destino. Tú puedes ser el que determina de qué forma cosecharás el día de mañana. De pronto ya estás viendo los frutos de lo que cosechaste y ves a tu jardín y dices: wow, la verdad que no me gusta todo lo que estoy viendo. Y es muy probable que puedas decir en esta mañana: pastor, ya es demasiado tarde. Ya sembré y sembré mal, y sembré lo que no debería de sembrar. Aún así te tengo buenas noticias, que en Cristo Jesús hoy, este día, Él te da un nuevo comienzo. La palabra de Dios dice que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Que hoy tú puedes comenzar a sembrar lo que quieras cosechar en tu vida. Hay palabras, hay principios en la escritura que nos recuerdan lo siguiente. Eclesiastés capítulo 3 versículo 2 dice: hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Hay tiempo de plantar y hay tiempo de arrancar lo plantado. ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo? Que el Señor te dice que Él te da el poder y la autoridad aún para arrancar aquello que has plantado y que sabes que no es bueno, que no es agradable. Y te doy una escritura más para que creas que es bíblico. Dios le dijo a Jeremías en el capítulo 1 versículo 10: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Una vez más Dios le está diciendo a un pueblo que estaba bajo la opresión, estaban en cautiverio. ¿Y sabías tú que la razón por la que estaban ahí había sido por su propia culpa? La razón por qué estaban en aquel lugar fue porque no le creyeron a Dios, no le creyeron a sus promesas. Vinieron los enemigos y los llevaron cautivos por 70 años. Y el Señor les dijo: queridos, lo que siembran van a cosechar. Sembraron rebeldía, sembraron desobediencia, sembraron duda, no creyeron que yo era capaz de sostenerlos, de guardarlos, de darles lo suficiente. Entonces los enemigos vendrán y se los llevarán cautivos. Y es muy probable que hoy somos cautivos de algunas cosas en nuestras propias vidas. Es que no veo la salida en mis finanzas. Es que no veo la puerta en esta situación. Es que yo mismo no me siento satisfecho. Es que yo mismo no me siento feliz. La pregunta es: ¿qué es aquello que has estado sembrando? Hoy el Señor te da el poder, te da la capacidad, te da la autoridad para arrancar en el nombre de Jesús y comenzar a sembrar la buena semilla, la semilla que da su fruto según su género, la semilla de aquello que quieres ver en tu propio jardín.
la semilla de aquello que quieres ver al concluir tu propia vida. Y que en tu tumba se vea un epitafio de una persona que puedan decir: esta persona comenzó mal, pero terminó bien. Esta persona sembró esto, pero cosechó porque aprendió a tiempo a hacer las correcciones necesarias. Hoy el Señor te está diciendo: yo quiero darte una oportunidad. Dios nos da oportunidades y hoy es el día en que tú puedes comenzar a sembrar en el nombre de Jesús. Ponte de pie allí donde estás. Ponte de pie, porque para muchos es muy probable que